Estamos ahora conectados con la señora Magnolia, con Magnolia Quiñones. Ella es hija del voluntario a la vacuna para la experimentación. Era parte de estas 12,000 personas que fueron, algunas vacunadas, otras recibieron placebo, pero la diferencia con el señor Juan Quiñones, que fue inoculado entre octubre y noviembre, es que falleció víctima del COVID. Magnolia, buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de seguir insistiendo en saber, en descubrir la verdad acerca de la participación de mi papá como voluntario en esta investigación, en este estudio de la Cayetano. Lo que yo no entiendo hasta ahora, Magnolia, es que, o sea, ¿qué pasó con su papá? O sea, su papá enferma de COVID. Su situación es comunicada a los monitores de la investigación. Entonces, por interés de la investigación, tenían que hacer un seguimiento, tenían seguramente que trasladarlo a Lima para darle las mayores atenciones, porque era un voluntario el que se había enfermado. Sí, ¿Qué pasó, sí, así es, Nicolás. Justamente, mira, te comento un poquito el tema familiar, ¿no? Mi papá vivió en Chimbote toda su vida, él es un luchador social de allá, sus hijos mayores, mis hermanos, han estado siempre muy cerca a él, vivían cerca y han podido recuperar entre sus cosas el consentimiento informado que él firmó con la universidad. Y aquí en la página 7, ahora te voy a alcanzar el consentimiento. En la página 7 dice, ¿cuáles son los beneficios? Y aquí dice, si se demuestra que las vacunas son eficaces y usted recibió placebo, usted será priorizado para recibir la vacuna en cuanto termine el estudio. Al tener seguimiento diario, cosa que es cierto, sí le hicieron su seguimiento a mi papá, si usted se infecta con COVID, su diagnóstico será más temprano que el resto de la población. La sociedad se podría beneficiar de los resultados de este estudio si se demuestra que la vacuna es eficaz. Ahora, sí le hicieron el seguimiento, pero no cumplieron con este punto. Dice, usted será priorizado para recibir la vacuna en cuanto el estudio termine. Para empezar, la universidad hasta el día de hoy no se ha comunicado con ninguno de nosotros, pese que a ustedes y otros medios escritos nos están ayudando a impartir este reclamo a través de los medios, ¿no? No se ha dirigido a nosotros. No sabemos si mi papá concluyó su estudio, si todavía estaba en una etapa final, no sabemos si recibió placebo, si recibió vacuna. Ahora, leyendo el contrato dice que hay 2 tipos de vacuna. No sé a qué se refiere tampoco. Nosotros necesitamos esa explicación. Claro, se supone, Magnolia, que ha habido 4,000 vacunas que están basadas en el virus de Wuhan, 4,000 que están basadas en otra variante del virus de Beijing, es decir, que ha ocurrido en otras zonas de China, y hay 4,000 placebos que se aplicaron de los 12,000. Ahora, lo que resulta increíble es que cuando les comunican a los voluntarios el 16 de enero de que no van a recibir la vacuna, sino en la lista o en el momento que les toque junto con el resto de peruanos, ya había gente vacunándose, o sea, todos los funcionarios públicos que tenían que ver con la investigación ya estaban vacunados. Así es, eso es cierto, y eso es sumamente indignante. Primero, porque no cumplen el consentimiento que mi papá firmó, que dice, usted será priorizado para recibir la vacuna en cuanto el estudio termine. Que nos respondan, Nicolás, por favor, que alguien nos diga, mira, así como el nuncio apostólico ha presentado un informe, se ha dirigido a la opinión pública mediante una carta. Él dice que la universidad le ha respondido a él de manera formal que él participó porque es los ayudó, no sé de qué manera ha participado, y él es placebo. A él le aplicaron placebo. O sea, al nuncio apostólico sí le responden. ¿Por qué a nosotros nos discriminan? ¿Por qué mi papá es discriminado desde el momento en que intenta sacarse la prueba
para poder regresar al INEM. Porque justamente eso fue lo que ya mi familia ya un poco más calmados, un poco más alejados ya del dolor, un poco más resignados, ya hemos podido sentarnos los hermanos y conversar, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó con mi papá? Y hemos preparado una memoria, un resumen que ya lo hemos dirigido a la Defensoría del Pueblo, con la cual estamos muy agradecidos porque es la única institución del Estado que se ha tomado la molestia de contactarse con nosotros y pedirnos información del caso de mi papá. Después el Instituto Nacional de la Salud, ni la misma universidad, nadie más lo ha hecho. Y la televisión, pero Magnolia, las noticias tampoco, no les interesa el tema de mi papá. Claro, porque acá hay un problema, Magnolia, del que hay que hablar con coraje, porque yo creo que la verdad es lo que más importa. O sea, no podemos estar calculando el efecto que va a tener el contar una verdad. O sea, ¿qué día fue notificado el Centro de Investigaciones de la Cayetano Heredia que tu papá tenía COVID? ¿Qué día fue certificado el diagnóstico de COVID-19? El día 2 de febrero. El día 2 y el 2 de febrero. El día 2, sí, el día 2. Y aquí dice, en este consentimiento informado, dice que a mi papá le correspondía una atención inmediata si él se enfermaba de COVID y no la ha recibido. Y entre el 2 y el día... Pero no solamente eso, sino... Magnolia, no les han dicho, es decir, si yo estoy dirigiendo o trabajando en una investigación y uno de mis voluntarios se enferma de aquello de lo que lo debería proteger la vacuna, mi primera pregunta tiene que ser, el 2 de febrero, ¿a este señor le pusieron la vacuna o el placebo? Porque es trascendental. O sea, si el señor recibió el placebo, entonces requiere el tratamiento que debía recibir. Lo que dijo la doctora, acá tengo el nombre, que fue la primera persona que me respondió en la universidad. Ella es la doctora encargada de responder el teléfono, por decirlo así, es la doctora Cielo Simón. Ella manifestó que, bueno, me voy a comunicar con la doctora encargada del tratamiento de tu papá. Después me volví a comunicar y me dijo la doctora ya, que es la doctora... Te voy a alcanzar este informe, Carolina Guzmán, que mi papá todavía no había terminado. O sea, el grupo de mi papá no había terminado su estudio y por lo tanto no me podían decir si le habían puesto vacuna o placebo. Y mira, han pasado 7 días, el día 9 mi papá ya presenta fiebre por neumonía. El día 10 ya era diagnosticado con neumonía, ya le estaba faltando el oxígeno. O sea, han pasado 7, 8 días en que ellos pudieron haber actuado, ¿sabe qué, señores? Su papá no ha recibido la vacuna, ya, tomen todas las medidas necesarias. O si, ¿sabe qué? Sí ha recibido la vacuna y este es el tratamiento, pero hasta el día de hoy... Porque son tus voluntarios, es la gente con la que estás trabajando el estudio. ¿Cómo no va a ser de interés que si esta persona enferma, darle el tratamiento y el seguimiento para evaluar qué es lo que ha ocurrido? Porque todavía no se ha respondido una pregunta. ¿Recibió tu papá, Magnolia, la vacuna o el placebo? 20 días después de que fue reportado su condición de contagiado por el coronavirus. La universidad no ha dicho si recibió la vacuna o el placebo, y eso me parece muy raro, por no decir sospechoso. Ustedes no saben nada sobre esto. Es decir, 20 días después no saben si recibió vacuna o placebo. No les interesa respondernos. No les interesa. Y nosotros sospechamos que fue la vacuna. Porque ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta indiferencia? Nosotros de manera particular, aparte de la Defensoría del Pueblo, nosotros de manera particular, personal, nos vamos a dirigir a las instituciones del Estado, pidiendo una respuesta, exigiendo respuesta. Y la Defensoría nos ha dicho, ya todas las acciones que ustedes tomen igual, pásennos los cargos para ver qué más podemos hacer. Pero yo creo que ahorita, Nicolás, a nadie le conviene que salga a la luz la verdad de qué recibió mi papá. No les conviene. Porque sea cual sea lo que haya recibido, la falta ya está, no lo atendieron como se comprometieron.
no le pusieron la vacuna. Si fue placebo, no lo vacunaron cuando llegaron las vacunas. Acá dice, se comprometieron en ponerle las vacunas cuando estas lleguen. No cumplieron. Tomaron una decisión posterior de no hacerlo. 3.200 y él no tuvo ese privilegio. Magnolia, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Como te dijimos el primer día que hablamos contigo, nosotros estamos comprometidos con esto. Nos interesa, como debería interesarle, en primer lugar al Centro de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia. En el caso sobre todo de que tu padre haya sido vacunado, ¿por qué murió? ¿Por qué la enfermedad lo afectó como lo afectó? Porque eso supone conclusiones con respecto a la eficiencia de la vacuna y cuándo hay una garantía de que va a funcionar y cuándo no. Pero necesitamos la verdad, Magnolia, y vamos a pelear junto con ustedes por ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Magnolia Quiñones. Muchas gracias. Un abrazo, Magnolia. Y una pena, una vez más, que hayan perdido en estas condiciones a su padre. Yo quiero ser reiterativo sobre este tema de la situación del señor Juan Quiñones. Es decir, él fue voluntario y 20 días después de haberse reportado que se había enfermado de COVID y días después de su fallecimiento, todavía no nos dicen si recibió la vacuna o el placebo. Como dice su hija, Magnolia, si recibió el placebo, ya han cometido pecados con él, porque no le dieron la atención que en los papeles está comprometida. Pero lo que nos preocupa en extremo, y debería preocupar en primer lugar, insisto, este centro de investigación, es si él, pese a recibir la vacuna, se contagió. Porque acá se abren varias posibilidades, que él esté dentro de ese 20%, que lamentablemente la vacuna no cubre, porque tiene una eficiencia de 79-80%. Pero ¿eso qué significa? Las personas que tienen qué condición no tienen la garantía de estar protegidas. Es decir, es de extraordinario interés para la investigación, para saber qué hacer, para saber las personas que se están vacunando y que se van a vacunar, qué otras precauciones deben tomar, o en qué personas va a ser más eficaz en relación a otras. Lo que necesitamos es la verdad, y los medios no se pueden seguir callando sobre este tema. O sea, ¿qué somos? O sea, ¿trabajamos para la gente y para su interés? ¿O andamos haciendo cálculos? En fin.